Bienvenidos al repaso de la lección de escuela sabática para el sábado 15 de julio del 2023 titulada El poder del Jesús exaltado. El versículo para memorizar lo encontramos en el libro de Efesios capítulo 1 versículos 19 y 20 que dice lo siguiente: Mediante el Espíritu Santo los creyentes pueden conocer la incomparable grandeza de su poder hacia los que creemos, según la acción de su potencia. Ese poder Dios lo ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en los cielos. Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20. Esta lección está basada en los siguientes libros. En el libro de Efesios capítulo 1, versículo del 15 al 23. Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16 al 18. Deuteronomio capítulo 9, versículo 29. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20 al 22. Y Salmos capítulo 110, versículo 1. Introducción a la lección. Después de resumir y alabar a Dios por su plan de salvación en Cristo, Pablo, en Efesios 1, 15 al 23, asegura a sus hermanos y hermanas en Éfeso que está orando para que continúen experimentando la salvación a través del ministerio del Espíritu Santo en sus vidas. Pablo le pide a Dios, el Padre, que les dé a los efesios 1. La experiencia de conocer a Dios a través de su revelación. 2. La esperanza que emana del llamado y las promesas de Dios. Y 3. La fe a través de la cual podrían experimentar el poder infinito del Señor Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículos 17 al 19. El poder de Cristo se manifiesta de dos maneras. Primero, experimentamos el poder de Cristo a través de su resurrección. Somos espiritualmente elevados a la nueva vida en Cristo, aquí y ahora, y tenemos la promesa de la futura resurrección final para la vida eterna. Segundo, experimentamos el poder de Cristo a través de su ascensión, en el que Él está sentado en el trono del universo como Dios. Nuestro Dios, que nos bendice desde sus lugares celestiales, es decir, su santuario celestial. Cristo Jesús creó el universo y todos sus poderes físicos y espirituales. Por lo tanto, todos están subordinados a Él. Los poderes espirituales rebeldes que temporalmente reclamaron el dominio sobre la tierra también están subordinados a Él. Además, saber que Jesús ascendió al salón del trono de Dios nos hace ya herederos y miembros de los lugares celestiales en Él. En Cristo, todas las cosas en el universo son nuestras. Un día también ascenderemos físicamente a esos lugares celestiales y nos uniremos al universo para alabar a Dios alrededor de su trono. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 al 4 y versículo 8 al 11. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, 9 al 14. Apocalipsis 15, versículo 2 al 4. Temas de la lección. La lección de esta semana destaca tres temas principales. Número 1. Las oraciones de alabanza y acción de gracias son esenciales para la vida del cristiano. Número 2. Para el cristiano, experimentar el poder transformador de Cristo y del Espíritu Santo en la vida cristiana es indispensable. Número 3. Como verdaderos cristianos, al conocer y experimentar el poder de Cristo, podemos vivir libremente nuestras vidas en Él, sin temer los poderes rebeldes de este mundo. Comentario. Por esta razón, a lo largo de su epístola a los Efesios, Pablo usa varias expresiones concluyentes, tales como dia touto, Efesios 1:15, Efesios 5:17 y Efesios 6:13, que significa a través, a causa de, dio, Efesios 2:11, Efesios 3:13, Efesios 4:25 y Efesios 5:14, que significa por tanto, por qué motivo, por lo tanto, o un Efesios 4:1, Efesios 5:1 al 7, Efesios 6:14, que significa por tanto, entonces, y tou charin, Efesios 3:1 al 14, que significa a favor de,
por el placer de, por el bien de, en razón de, a causa de. En las traducciones al inglés, estas frases se traducen como, por lo tanto, según Efesios 2:11, Efesios 3:13, Efesios 4:1 y 25, Efesios 5:1 al 7, o por esta razón, Efesios 1:15 y Efesios 3:1 al 14. Por lo tanto, Pablo primero declara y describe una realidad teológica o verdad como una sección fundamental. Luego, desarrolla una sección de, por lo tanto, para aplicar estas ideas a la vida de la iglesia. Sin embargo, a veces Pablo usa una sección de por lo tanto o de aplicación como la sección de fundamento para otra sección de aplicación, o por lo tanto, de esta manera, Pablo expande, desarrolla y enriquece progresivamente el horizonte de sus pensamientos sobre el Evangelio, la iglesia y la vida cristiana. En Efesios 1:11 al 14, Pablo resume la esencia del Evangelio, la plataforma sobre la cual coloca su teología. Por esta razón, Efesios 1:15, y muestra cómo el Evangelio se relaciona con la iglesia. En el libro de Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23, que está compuesto por santos, Efesios 1:15 al 18, los cristianos o los santos son los que tienen fe en Jesús. Efesios 1:15, tener el espíritu de sabiduría y revelación al conocer a Dios, Efesios 1:17, y han sido iluminados para conocer el llamado de Cristo, la herencia que Él quiere darnos y el superpoder de su resurrección, Efesios 1:18 y 19. Estos santos son la iglesia o el cuerpo de Cristo, Efesios 1:22 y 23. Este ejemplo de la teología de Pablo, por esta razón, es la esencia de la iglesia. La iglesia está edificada sobre el Evangelio que Pablo acaba de describir en Efesios 1:1 al 15. El resto de la epístola de los Efesios es acerca de la iglesia, pero esta es una iglesia que está edificada sobre la comprensión correcta del Evangelio. El Evangelio de Pablo, como él lo diría en otra parte, Romanos 2:16, Romanos 16:25 y 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 8. Como se ha señalado en Éfeso, todo se definía relacionándolo con otra cosa. En el contexto cosmopolita de Éfeso, era muy fácil tener la identidad moldeada por la cultura de Éfeso, frotando codos religiosos o filosóficos con otras religiones y filosofías. Pero Pablo es inflexible aquí, en el fundamento de la iglesia. La identidad de la iglesia está moldeada por el Evangelio o plan de Dios que fue establecido por Él antes de la fundación del mundo y revelado ahora en Jesucristo. La iglesia, su identidad, mensaje y misión, no es una idea cultural evolutiva. La iglesia es el resultado del plan de Dios, de la obra de Dios en el mundo para salvar a los pecadores y a la humanidad. Siguiente punto. La iglesia, revelación y filosofía. Pablo ora por su iglesia, según Efesios 1, 16 y 18, agradeciendo a Dios por su obra en ella. Específicamente, Pablo agradece a Dios por su obra de iluminación en la iglesia, a través de sus dones de sabiduría y revelación. Efesios 1, 17 al 18. Esta oración descubre dos aspectos principales de la naturaleza de la iglesia. Primero, la iglesia está edificada sobre la revelación de Dios, no sobre la filosofía humana. Aunque Pablo estaba bien versado en filosofía, Hechos 17:28, se negó a poner cualquier piedra filosófica en la fundación de la iglesia. Para él, la iglesia debía construirse no sobre la sabiduría y la retórica humana, sino sobre el testimonio de Dios, su revelación en Jesucristo crucificado y en la demostración del Espíritu y del poder, según 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5. Esta noción, sin embargo, no significa que no haya sabiduría relacionada con la edificación de la iglesia. Por el contrario, la iglesia está edificada sobre la sabiduría, pero es una sabiduría
no de esta época, ni de los gobernantes de esta época. Pero la sabiduría de Dios es un misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la sabiduría que ninguno de los gobernantes de esta época ha entendido. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 6 al 8. Es por eso que Pablo advierte a los colosenses que se protejan de ser tomados cautivos a través de la filosofía y el engaño vacío de acuerdo con la tradición humana, en lugar de estar de acuerdo con Cristo. Colosenses 2, 8. Ver también Juan capítulo 1 versículos 12 y 13 y 1 de Corintios capítulo 1 versículos 20 al 27, 1 de Corintios 3, 19 y 1 de Timoteo 6, 20 al 21. Esta actitud hacia la filosofía no implica que Dios, Pablo o el cristianismo rechacen la lógica o la razón. Por el contrario, la razón es una de las habilidades o atributos humanos más elevados con los que Dios nos dotó cuando creó a los humanos a su imagen. Lo que Pablo comunica aquí es que la iglesia o la religión cristiana no se basa en las presuposiciones y las conclusiones de la filosofía. La filosofía clásica occidental y recientemente la ciencia moderna se basa en gran medida en la presuposición de lo que no hay una revelación divina intencional, amorosa, especial, específica y proporcional. Más bien, lo que la filosofía occidental y la ciencia moderna postulan es un esfuerzo humano racional, místico o psicológico para alcanzar a Dios o a un cierto reino divino. Este pensamiento es una inversión de la fe cristiana. Pablo insistió firmemente en que la iglesia no es y no puede ser el producto de la filosofía o la ciencia humana, o sus presuposiciones y conclusiones. La iglesia es el resultado de la intervención directa de Dios en nuestro mundo y la revelación en Cristo Jesús y de la revelación específica de Dios a través de las Escrituras. A través de Cristo y a través de las Escrituras, Dios llamó a la humanidad de regreso a sí mismo y a su reino. Cuando los humanos responden a este llamado, se convierten en la iglesia de Dios establecida en y sobre la obra directa de Jesucristo y del Espíritu Santo en nosotros. Por esta razón, una filosofía exitosa construirá su cosmovisión y presuposiciones en referencia a la revelación divina. En segundo lugar, la iglesia no es una sociedad de dos niveles compuesta por una élite filosófica, ilustrada e intelectual por un lado y personas simples e ignorantes por el otro. Más bien, en la iglesia, todos los miembros de la iglesia son iluminados y son receptores de la revelación y sabiduría de Dios. Esta idea es el fundamento cristiano de los conceptos de gracia y unidad. Los salvos o santos no recibieron salvación y revelación debido a ideas, habilidades o esfuerzos especiales, sino debido a la gracia de Dios, porque es Dios quien se revela a todos los seres humanos y los llama a la salvación. Todos los miembros de la iglesia heredan las mismas bendiciones. Todos ellos reciben la misma revelación, la misma salvación y la misma misión. Es por eso que la iglesia es una y no está dividida en 2, 3 o 4 clases o niveles. Siguiente punto: miedo y victoria sobre los poderes. Nuestro mundo está en una búsqueda constante de poder. Si pensamos en el poder como energía, vemos que las fuentes de energía están causando tensiones constantes e incluso guerras en nuestro mundo. Pero el mundo está buscando algo más que fuentes de energía. El mundo está buscando especialmente fuentes espirituales de poderes que darán éxito de por vida, dominio o paz, control y satisfacción. A medida que nos acercamos al final de la historia humana pecaminosa, muchas personas buscan poder en fuentes demoníacas, conscientes o inconscientes. Estas fuentes demoníacas son poderes esclavizantes y destructivos. Millones de personas, de hecho, se dan cuenta de que estos poderes demoníacos son esclavizantes, pero no pueden liberarse de estos poderes. Muchos ni siquiera conocen ningún poder alternativo, simplemente tienen miedo de estos poderes demoníacos.
Muchas otras personas tienen miedo de los poderes inanimados, como terremotos, tsunamis o agujeros negros. Algunos temen los poderes de la posición de los cuerpos celestes. Algunas personas tienen miedo del poder del apetito personal o de la ira interior. Más recientemente, la inteligencia artificial se ha convertido en una fuente de miedo para muchos. Pero Pablo insiste en que el poder de Cristo es infinitamente superior a todos estos poderes. Cristo creó el universo entero con todos sus poderes y fuentes de energía, por lo que todas estas fuerzas están bajo su control. Él nos creó y Él puede restaurarnos y ayudarnos a controlarnos a nosotros mismos y a cualquier problema interno que temamos. Cristo creó a todos los seres angélicos, una parte de los cuales se rebeló contra Dios y se volvió demoníaco, tratando de controlar al mundo, pero Dios derrotó sus rebeliones durante su primera venida y finalmente destruirá su poder y ellos para siempre al final de la gran controversia. Incluso ahora, estas entidades demoníacas son derrotadas y no pueden obtener ninguna victoria sobre nosotros cuando estamos en Cristo Jesús. Por esta razón, la Iglesia Adventista del Séptimo Día sintió la necesidad de expresar esta verdad del Evangelio en la forma de la creencia fundamental número 11, titulada Creciendo en Cristo. Por su muerte en la cruz, Jesús triunfó sobre las fuerzas del mal. Él, que subyugó a los espíritus demoníacos durante su ministerio terrenal, ha roto su poder y se ha asegurado de su destino final. La victoria de Jesús nos da la victoria sobre las fuerzas del mal que todavía buscan controlarnos, mientras caminamos con Él en paz, gozo y la seguridad de su amor. Ahora el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y nos da poder continuamente, comprometidos con Jesús como nuestro Salvador y Señor. Somos liberados de la carga de nuestras obras pasadas. Ya no vivimos en la oscuridad, el miedo o los poderes malignos, la ignorancia y la falta de sentido de nuestra antigua forma de vida. En esta nueva libertad en Jesús estamos llamados a crecer en la semejanza de su carácter, comulgando con Él diariamente en oración, alimentándonos de su palabra, meditando en ella y en su providencia, cantando sus alabanzas, reuniéndonos para adorar y participando en la misión de la Iglesia. También estamos llamados a seguir el ejemplo de Cristo, ministrando compasivamente las necesidades físicas, mentales, sociales, emocionales y espirituales de la humanidad, al entregarnos el servicio amoroso a quienes nos rodean y en dar testimonio de su salvación. Su presencia constante con nosotros a través del Espíritu transforma cada momento y cada tarea en una experiencia espiritual. Gracias por haberte quedado con nosotros en el repaso de la lección de escuela sabática. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, danos un like y comparte el enlace con tus amigos y hermanos. Que el Señor te bendiga.